Señor que su misericordia nos acompañe esta mañana, amén. Que podamos ser de bendición para sus vidas. Con todo mi corazón puedo decirle algo. Uno de los mayores retos que tiene la iglesia realmente es de que cada creyente que conforma la iglesia realmente esté convertido. Dios va constantemente a probarnos a través de las circunstancias para ver si realmente estamos convertidos. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Dios va a usar las circunstancias para traer misericordia. Así que quisiera que empezáramos a leer la palabra en esta hora. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15. Voy a leer el versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Padre, te ruego por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Empezando por mí, Padre, bendice a tu pueblo, no porque yo quiera ir delante, sino diré, Padre, que no me exceptúo delante de ti con tus hijos y tu pueblo. Te pido la misericordia, que pueda nacer la luz en cada vida por el nombre de tu Hijo Jesús. Lo pedimos, Dios, que te esparzas en gracia y en misericordia en esta hora. Toma control y bendícenos en el nombre de Jesús. Te lo ruego, Padre, derrámate en gracia, en victoria y en revelación. Te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, dulce Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Así que leemos y le preguntó Jesús a sus discípulos: ¿quién decís que yo soy? Es muy importante entender la pregunta que el Señor le está haciendo a los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Nosotros tenemos hipótesis de quién es el Señor. Mientras nosotros no tengamos el concepto nuestro fundado en la palabra del Señor, tendremos teorías si estamos solo en un conocimiento humano. Así que el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes quién creen que yo soy? Ahora, nosotros conocemos mucho este capítulo y tenemos que entender esa relación que el Señor tiene con sus discípulos y entender lo que el Señor está tratando de hacer en el corazón de ellos. Dice que Pedro, en el verso 16, respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando Simón Pedro habla, nosotros entendemos que el nombre de Simón era el nombre legítimo de Pedro, pero el Señor, al día que conoció a Pedro, le dijo: tú eres Simón, pero serás llamado Pedro. Ahora quiero decirle que el Señor siempre ha ido en la delantera. Su nombre es Gloria. Y quiero decir que siempre, cuando analizamos la figura de Jesús, no podemos solo analizarlo como la figura del hombre ideal. Porque quiero decir que hay muchos hombres a nivel mundial que son ideales, pero de ellos ninguno ha resucitado entre los muertos. Debemos de entender que Jesús excede todo parámetro humano terreno
y trasciende a un nivel espiritual supremo. Así que cuando él le pregunta a Pedro, cuando él pregunta y Pedro responde, Simón Pedro, a quien se le dijo será llamado Pedro, dice que respondiendo a Jesús dijo, bienaventurado eres, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor respondiendo dijo, Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que en el hebreo es Jonah, que es paloma, como el Espíritu Santo, o iluminado, porque también en el hebreo se puede decir un iluminado, Ben Yonah, que significa hijo de lo iluminado. Y ahora el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, entendamos que la relación del Señor Jesús, para entender quién es Él, no puede venir a través de una relación mental, humana, trascendental, de meditación trascendental o lo que sea, porque el Señor no se revela así, pues la Biblia nos dice que es el Padre quien revela al Hijo, y sea bendito su nombre, porque el Señor hace la pregunta primero, ¿quién dice la gente que yo soy? Unos dicen que eres el Elías, eres el profeta, eres el que había de venir como profeta, o eres la reencarnación de Juan Bautista, pero nadie acertó quién es Él. Yo quiero arremeter en este día contra esos programas de Nacho o lo que sea, que quieren desvirtuar quién es la persona de Cristo Jesús. La sangre de Jesús caiga sobre ellos y los reprendemos en el nombre de Jesús, porque no son personas que sean guiadas por el Espíritu Santo, sino que el espíritu de las tinieblas, que trata de contradecir, confundir y desarraigar el conocimiento en las personas de quién es el Señor Jesús. Simón Pedro ha sido alguien que recibe la revelación. Hermanos, yo le pido a Dios que los despierte a cada uno en su banca, empezando por mí, porque la revelación es dada del Padre y no viene de carne ni de sangre. Y quiero decirle algo, que la Biblia dice que debemos de andar en el Espíritu, porque los que andan en la carne, aunque quieran sujetarse a la voluntad del Espíritu Santo, no pueden, no entienden. En concreto, solo a través de la gloria del Espíritu Santo se nos van a revelar las cosas. La Biblia nos dice que el Señor Jesús subía de Betania pasando por Betfages y encontró, dice que le dio hambre, dice la palabra, y cuando le dio hambre, él dice que vio una higuera, era de mañana, acababan de comenzar a caminar y venían de Betania, casa de pobre en el hebreo, venían para Betfages, que son higos verdes, venía subiendo el Señor y dice que él tenía hambre, lo que nos está diciendo que él se entregó de lleno a su ministerio, y cuando él estuvo en el ministerio del Espíritu Santo, su prioridad no era comer, sino hacer la voluntad de su Padre, pues la Biblia dice que sintió hambre. Cuando el Señor sintió hambre en su vientre, lo primero que hizo fue ver aquella higuera y se acercó y metió las manos en aquella higuera, que dice que no era tiempo de higos. Y el Señor Jesús, que conocía todos los tiempos, metió la
la mano en la higuera y cuando no encontró fruto, pues su vientre pedía algo de comer, lo que significa es que no había desayunado. Y lo que dice que si sintió hambre y buscó algo de comer, indica que no andaba en ayuno. Y cuando dice que salió de Betania, significa que no le dieron de desayunar en Betania. Él iba con hambre, iba a la obra de Dios. Y cuando él mete la mano en la higuera y no encuentra higos, dice que jamás nadie pruebe de ti algún higo en todo lo que es la vida de la planta. Dice que los apóstoles vieron a qué acción. Cuando iban de camino, dice que el Señor le dijo: delante de vosotros hay un pueblo, vayan a ese pueblo y entren en ese pueblo y miren una persona que va donde hay un pollino, y ese pollino jamás ha sido montado por nadie. Vayan, desátenlo y lo traen para mí. Y si alguien les dice: ¿qué estáis haciendo?, dirán: el Señor dice que lo des para la obra y después Él lo devolverá. La Biblia dice que fueron los apóstoles, entraron a aquella ciudad, encontraron aquel bohíno. Dice que cuando lo vieron, lo empezaron a desatar exactamente como Cristo lo había dicho, en aquella ciudad, en aquel lugar, con aquel animal. Y óigame, no era un animal usado por los humanos o alguno. Nadie se había sentado en él, mas solo la palabra lo tenía destinado para que el cordero se sentara en él. Y dice la Biblia que cuando Pedro y los demás desataron el animal, se presentó el dueño del animal y dijo: ¿qué hacen? Y ellos dijeron: como el Cristo nos dijo. Dijo: entonces Él ha dicho que dejes ir este animal, más tarde lo devolverá. Y salieron con el animal y la provisión de Dios para ellos. Y dice la Biblia que montaron sus mantos sobre aquel animal, y encima iba el Señor. Subieron, dice, de Betania por Betfages, en el torrente que hay de Cedrón, cortando de ahí palmas, porque lo que dice Alfred Edenstein en el libro de costumbres judías, que ahí se metían y cortaban las hojas de las palmas para la fiesta del Sucot o los tabernáculos. Dice que se metieron, cortaron las palmas y levantaron y dijeron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y empezaron a decir: porque nos ha venido el reino del Hijo de David, bendito sea el Señor. Y óigame, ellos lo entendieron, era un reino. El Señor iba con hambre, sentado sobre un burro para la obra del Padre, oyendo la alabanza: Hosiana, sálvanos, oh Dios. Ustedes pueden observar que el Señor era más que un hombre ideal. Debemos de entender que excede todo límite. No ha nacido del vientre de mujer sobre esta tierra ninguno que se le parezca, ni se le aparee o se le ponga al frente y sea equivalente a él, mucho menos que haga la obra que él hizo. Entendamos que dice
que la gente cantaba, le adoraba. Él era absolutamente certero. Él es, perdón. Pero oiga, dice en el verso 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer de mucho de los ancianos. Oiga, mire qué tipo de personas tiene que padecer: ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sabe qué es precioso, hermano? Que cuando el pueblo, los discípulos necesitaban algo de Él, siempre les sorprendió con algo que nadie había visto jamás. En la multiplicación del pan, Él le dijo: ¿qué tienen? Y ellos dijeron: estos peces y estos panecillos. Y Él bendijo y partió el pan y mandó a repartirlo. Y cuando repartieron, dice la Biblia que mandó a recoger las sobras. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando terminaron de recoger las sobras, habían sobrado 12 cestas de pan y de peces. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es natural, es normal. Cuando tenía que celebrar la Pascua, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y preparen en Jerusalén la Pascua. Ellos dijeron: Señor, ¿dónde la vamos a preparar? Y Él dijo: entra a la ciudad y van a encontrar un hombre con un cántaro de agua. Síganle. Y donde entre Él, vayan con el dueño de la casa y pregunte, diga: así dice el Señor, ¿dónde está el lugar para que celebre la Pascua hoy? Dice que los discípulos se metieron y hallaron en el camino un hombre con un cántaro de agua. Lo siguieron y al final hallaron un aposento alto. Tocaron la puerta y salió el dueño y ellos dijeron: dice el Señor, ¿dónde está el lugar para que coma hoy la Pascua? Y dice que aquel hombre abrió las puertas de su casa y lo llevó a un lugar alto. Hay muchas personas que dicen: mire, ¿cuándo voy a invertir? ¿En dónde voy a invertir? ¿A qué nombre de persona le voy a invertir? ¿Es en esta fecha o es en otra fecha? ¿Es aquella persona o es esta persona? ¿Es en aquel lugar o este lugar? Perdón, estamos desorientados, pero el Cordero no es alguien que te pueda dar desorientación, sino va directo. Cuando tienes sed, te lleva al manantial. Cuando tienes necesidad, Él suple la necesidad. Cuando estás enfermo, Él te sana. Oye, Él es radical y definido y sabe lo que va a hacer, porque para ser líder de discípulos, de los que se someten, creen, aceptan y hacen la voluntad de Él, para ser líderes de ellos, no necesitaban un líder aguado, un líder de fuera del contexto, un líder espiritualizado que hubiera desencajado con el mundo natural.
natural. Ellos necesitaban a alguien en que confiar, alguien que pudiera bendecir sus vidas, alguien que pudiera darles el poder para actuar y caminar confiadamente. No era una teoría, no era una doctrina más, era la palabra de la vida que había llegado a los hombres. Bendito sea el Señor. Y ese es el Cristo en el cual tú has creído, y el que dijo: con vosotros yo estaré hasta la consumación de los siglos, y todo aquel que se reúna 2 o 3 en mi nombre, ahí yo estaré. Y sea bendito el nombre del Señor. La gente, Jesús hablaba con la gente y hablaba por parábolas. Cuando los discípulos le preguntaron acerca de la parábola, le dijo: bienaventurados sois, porque a vosotros os es dado a revelaros los secretos del reino. Aquellos oyendo no oirán, porque oirán pesadamente, y viendo no verán, para que yo no les sane sus corazones. Por favor, agarre esto, porque nos va a servir más tarde en la prédica. Oirán y no oirán, verán y serán ciegos, serán como sordos, no entenderán. Así que voy para el 13:13 de Mateo, 13:18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, oiga, esta es la semilla que está tirada junto al camino. El Espíritu Santo nos ayude hoy. No sé dónde estás tú sembrado, pero donde estés puedes dar fruto. Y lo digo porque más tarde voy a apoyarlo en la palabra de Dios. Ahora seamos congruentes con lo que está escrito. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino, ¿qué es el reino? Justicia, paz, gozo. ¿Qué es el reino? Si en verdad os digo que yo echo demonios por el dedo de Adonai, el reino de Dios se ha acercado. Y él dijo a los hombres: en verdad os digo que el reino de Dios está allá en medio vuestro. Por favor, cuando estoy hablando, entiéndame que cuando hablo del reino, hablo para los entendidos, pero también para los iluminados. Mientras nosotros estemos en esta tierra, caminando en este esqueleto, en estos huesos, en estos músculos, como el que late, como el que hace pensar nuestra mente, debemos de entender que el Señor es misericordioso con cada uno de nosotros, y Él tiene un proyecto, y el proyecto es darse a conocer. Y quiero decir algo más, que mientras estemos en este cuerpo, muchos problemas vamos a tener. Usted me dice: hermano, yo no lo acepto, yo cancelo, anulo, no recibo. Pero lo que de Dios viene, lo quieras o no quieras, cae como roca sobre ti.
más vale que caigas tú sobre la roca y no que la roca caiga sobre ti, porque sobre de que caiga la desmenuzará. Como sale en la internet, el expresidente de Venezuela que decía: desde el vientre, en lo más profundo de mi vientre te maldigo, y nombraba a la nación de Israel. Y hoy, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Será que reencarnó en un pajarillo que vino a hablarle ahí al nuevo presidente de Venezuela? Osó levantar su calcañal contra el reino de los cielos y hoy está exterminado porque de lo más profundo de su vientre le nació un cáncer mortífero. No hubo político que lo pudiera ayudar. Por eso dice que si la roca cae sobre uno, lo desmenuzará. Mejor es caer sobre ella. Miren, disculpe, quiero que entienda, mejor es caer sobre ella. Porque si ella nos cae encima, nos desmenuzará. Cuando esta roca cae sobre las personas, es demoledora. La situación económica, la situación de salud, la situación de negocios, la situación familiar, todo se deshace porque la roca cayó. Al fin de que los hombres entiendan, porque cuando la Biblia dice con las 10 plagas, Moisés refirió la palabra de Dios a Faraón y le dijo: Faraón, Dios dice así, desde el día de hoy, Faraón, yo enviaré todas mis pestes, mis plagas a tu corazón. Dice que el duro de corazón, Dios lo despeña, lo quiebra para llevarle a la humildad. Es un trato. Mire, cuando uno lee las plagas en Egipto, era una evangelización a Egipto para que ellos pudieran acogerse al plan de la misericordia de Dios. Entienda, Dios estaba diciendo que no había Dios sobre la tierra más grande que Él. Cuando Él envió cada plaga, estaba evangelizándolos, como le dijo a Faraón. Faraón, dijo Moisés, ¿cuándo quieres que esta plaga se vaya de tu pueblo? Di el día y la hora y será hecho, para que entiendas que Dios la envió. Aleluya. Y dice que Faraón dijo: lo más pronto posible, ya. Oró Moisés y se fue la plaga como Faraón pidió. Una evangelización. Y voy a decir algo: cuando tú lees el libro de Apocalipsis, debes de entender que Dios está evangelizando a las naciones. Les está hablando de que vengan a un arrepentimiento, de que se sometan bajo su señorío, de que reconozcan que de Él es Dios, y después de Él y antes de Él no hay más grande Dios que solo el Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Una vez me tocó ir a ver a una mujer y cuando ella me empezó a contar su problema, yo caía en sueño. Mire, me senté en el piso, metí la cabeza en la pila, me senté en lo duro, me levanté sin banco, con banca, con asiento y sin asiento, y tenía un gran sueño. Y yo le dije: Dios, no puede ser, ayer dormí re bien, ¿por qué me estoy durmiendo?
Y le dije a la señora como por octava vez, vuélvame a contar, porque ni entendía lo que me hablaba. Por favor, vuélvame a contar qué es lo que me estaba diciendo. Fíjese, hermano, que no te venía el sueño de nuevo por aquí encima. Yo dije, Señor, ¿qué hago? Y le dije, mire, ya no hablemos. Le puse la mano en la espalda, le dije, Satanás, sale de ella ahorita. Y se manifestó el enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor dio victoria ese día ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si usted siente cansancio, puede ser que el enemigo te esté tirando duro. Si siente sueño, el enemigo está tirando duro. Así que no le voy a dar estos segundos a la obra del enemigo, sino al Espíritu Santo. Oiga, dice que la palabra del reino, y no dice el que está sembrado junto al camino, que cayó junto al camino, cuando oye la palabra del reino, no la entiende. Dios trató con Pedro, con los apóstoles, para ver si entendían la palabra. La Biblia nos dice que un día Jesús venía caminando. Había un hombre que estaba junto al camino. Oiga, era ciego. Y cuando oyó que venía Jesús de Nazaret, dice que un apóstol vino a otro y le dijo, mira, hemos hallado aquel que habla en las escrituras, es Jesús de Nazaret. Y él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Cuando el ciego oyó que venía Jesús de Nazaret, un ciego que tenía problemas, un ciego que estaba metido en batallas, que tenía que mendigar y pedir para poder comer, alguien que puede ser rechazado de la sociedad porque no es igual a los demás, porque no puede hablar de las cosas que tú miras, del arco iris, de la bella mujer que pasó ahí. Por eso tal vez lo desecharon. Él estaba sentado en el camino y cuando oyó que Jesús de Nazaret, no el hombre común, venía, se paró y empezó a gritar. Y dice que la gente le decía, shh, cállate, shh, cállate, no interrumpas al maestro. Y él dice que gritaba, Jesús, hijo de David. Oiga, ¿era ciego o no era ciego? Dice que oyó que era de Nazaret. ¿Y de dónde nace el león de la tribu de Judá? Era de Nazaret. Él lo sabía, pero sabía algo más. Tú eres el hijo de David. Este era más lúcido que cualquiera de los que estaba ahí. Y corrió, dice que, que la gente lo callaba, se opuso, así como el sueño se te opone esta mañana. Y cuando él oía que le decían, cállate, cállate, más gritaba, hasta que lo oyó el Señor. Y dice que lo mandó a traer. Y cuando lo mandó a traer, lo primero que hizo él es botar su capa esa. Salió volado para donde estaba aquella voz. Y cuando estaba en presencia de él, el Señor le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Ahí estaba Pedro, Tomás, todos los discípulos. ¡Rabí! Como que no era muy, ¿cómo decirle?, ciego, porque solo los fariseos se llamaban entre sí rabí. No ignoraba las escrituras, ciego pero se las comía.
quiero que me sanes de mi vista. Entonces el Señor se le quedó viendo y le dijo, ¿guardas todos los mandamientos? ¿Robas? ¿No matas? ¿Haces todos los mandamientos? Dime cuáles haces. ¿Por qué le dijo así al hombre rico? ¿Por qué al ver al ciego no le preguntó eso el Señor? Sino le dijo, ¿cómo creíste te sea hecho? Y dice la Biblia que al instante aquel hombre vio, bendito el nombre del Señor, un hombre común, dice la gente, pero la Biblia no lo llama común, sino lo llama hijo de David, león de la tribu de Judá, hijo del Dios Altísimo, bendito sea su nombre. Ahora escuche, cayó la palabra a la orilla del camino, no la entendieron. La reciben con gozo, dice, pero no la entienden. Ayúdame, Padre. Mire, en el 20 dice que la recibe con gozo, pero al ver la aflicción, mire qué hace, mirar la aflicción. La persecución por la palabra tropieza. Ahora, el verso 22 dice que el que está sembrado entre los espinos es el que oye, pero el afán, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y esto produce que sean infértiles, no hay fruto. Oiga, el verso 23 dice que el que está en la buena tierra es el que oye y entiende. Da mucho fruto, hasta el 100%. Puede ser que esta mañana usted esté oyendo y oyendo y reoyendo y ya dentro de un rato diga cómo es lo religioso pues de su día domingo, ya terminó, le dedicó 1:30 al Señor, ya tiene que ir a ver los anuncios del Mundial del Fútbol y ya se va. Oyó, pero no entendió. Usted pídale a Dios, yo quiero ser como ese ciego. Yo quiero ser como el ciego. Que ni un Nazaret lo detuvo para que él recibiera su sanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Voy rápido, por favor. Voy al libro de Marcos, capítulo 11. Aquí encontramos la enseñanza acerca del ciego. Y también el camino hacia Jerusalén, hacia el templo. Verso 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, a los que compran en el templo, volcó la mesa de los cambistas. Quiero decirle que mesa de cambista era reconocido con la palabra banco. Por eso el Señor le dijo a aquel siervo malo, si el talento que te di, en lugar de enterrarlo, lo hubieras llevado a los bancos, intereses hubiera ganado. Así que en la explanada del templo, donde se llamaba el lugar santo, habían bancos también.
Y dice que habían varias monedas, pero le voy a decir algo. Por sobre todo había una moneda que era la moneda del templo. Muchos piensan que Nehemías acuñó esa moneda en el capítulo 10:32 de Nehemías. Consideran de que ahí fue acuñada la moneda del templo, pero ahí voy a dejar. Así que el Señor entra al templo y lo primero que Él empieza a hacer, voy rápido, dice, echaba fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Oiga, voy corriendo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, mire, estaba la moneda del templo, estaba la moneda griega y la moneda romana. Entre las monedas romanas estaba una que se llamaba el denario, que tenía la esfinge de un emperador romano, y que consistía o equivalía a todo lo que un obrero puede ganar en un día. Ahora, eso es todo lo que puede ganar un obrero en un día. Pero hay algo más. No es la moneda del templo, es la moneda de un imperio que está pidiendo tributos. Ellos, oiga, los de los bancos, definitivamente daban dinero y percibían ganancias, lo que estaba prohibido en la Biblia. No hay otra razón por qué Él esté volteando esas mesas. Aún los animales de sacrificio, que eran animales que eran aceptados para el sacrificio, tendrían que llevar un sello de la corona del sacerdocio para decir que sí eran aptos para el sacrificio. Y estos tenían un precio. El Señor entra a la casa y empieza a ordenarla. Le voy a decir algo, nadie puede ordenar su casa si no está claro lo que Dios quiere para su hogar. Nadie puede ordenar su casa si su misma vida está en desorden. Ahora Él dice, la casa de mi Padre, y empieza a golpear las mesas y a tumbarlas, porque Él sabe bien claro lo que tiene que hacer. Porque Él dice, yo sé que mi Padre está conmigo, el hombre común, que mi Padre está conmigo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Y sé que todo lo de mi Padre es mío, porque todo lo mío es de mi Padre. Yo sé que Él me oye, porque yo hago lo que a Él le agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vemos al Señor actuando, limpiando la casa. Y dice, y lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto el pueblo estaba admirando su doctrina. O sea, ellos tenían miedo de hacer algo contra Él, pero el Señor les había dicho en Mateo 16:22 que Él iba
para enfrentar a los ancianos, a los principales sacerdotes, que los se llama en la Biblia la Keuná Gedolá en el hebreo, que es los de la casta sacerdotal. No pueden haber ningún otro sacerdote ahí, sino solo de la casta sacerdotal. Quiero decirle algo rápidamente. La Keuná Neumá, esa solo puede estar en una familia, y es la familia de Aarón, pero no solo sobre ellos, sino de los distintos hijos de Aarón. Cada uno fungió en el sacerdocio, pero solo uno por nombre entraba al lugar santo una vez al año, y no con su sangre, sino de los machos cabríos. Ellos estaban ahí. Y mire, lo dice: los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, les dijo Mateo 16:22. Ahora viene esta gente, dice el verso 18 de Marcos 11, lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Tengo que correr. Y dice: y pasando por la mañana, dice, o sea, ya era el otro día, vieron que la higuera que se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. 2 veces lo dice. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Oiga, si quieres recibir algo, créelo en tu corazón, no dudes, confiésalo, háblalo, pero no lo estés hablando si tienes una disputa con alguien, si tienes algo contra alguien. Ve y dale perdón, dale libertad. Y dice que si tú perdonas a aquel que te ha hecho la batalla, dice que tu Padre también te perdonará. Pero ¿qué tiene que ver el perdón para que Dios oiga tu oración? Tienes que perdonar. Le preguntaron a un ciego: ¿y cómo fuiste sano? Y él le dijo: pues ya se los conté como 10 veces. Me echó lodo, fui así lo oí, ve, y aquí estoy. No, dinos cómo fue. Ya entiendo, ustedes quieren ser discípulos de él. Y ellos se enojaron, le dijeron: nosotros no nacimos en pecado. Tú eres ciego porque naciste en pecado. Tus padres pecaron, tú tienes maldición de tus padres encima, mas nosotros no somos ciegos. Y él le dijo: ustedes me han enseñado que Dios no oye a los hombres pecadores. Y yo digo que este hombre no es pecador, por lo que él dijo, así se hizo. Y dice que la gente, los fariseos y la gente de ahí lo echaron. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen. Ayúdame, Dios. Ahora, escuche, voy a seguir rápidamente. Dice que volvieron entonces a Jerusalén. Entrando él en el templo, en el verso 27 dice: vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Según Mateo 16:22, él sabía que iba a pasar ahí. Lo buscaban para matarlo.
Ahora, le voy a decir algo. Voy rápido. Cuando me tocó ir a la montaña, y a medio camino yo me encontré un natural, y él dijo, ¿a dónde van? Y nosotros le dijimos, vamos para este lado, por esto, por orden de Dios. Él dijo, no vayan ahí. Anoche agarraron al pastor de la iglesia y a un diácono y los mataron y los dejaron sentados a los dos a la mera puerta de la iglesia. Y hace una semana agarraron un pastor, le cortaron la cabeza. No vayan ahí, no vayan. Señor bendito, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Va o no va? Como dicen los niños, ¿sale o no sale? ¿Qué hace? El Señor dijo, vayan porque yo estoy con ustedes. Nos dejamos ir por los barrancos ahí. Ahora, Jesús sabía que lo buscaban para matarlo. ¿Y qué hizo él? ¿Fue o no fue? Voy rápido. Yo no puedo parar. Dice, verso 28, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Con qué autoridad? ¿Quiénes lo decían? Los que lo buscaban para matarlo. Mientras que la gente gritaba, ha venido el reino y de su hijo David entre nosotros, Hosiana, y todos danzaban hacia el templo. Alguien temblaba dentro del templo. O sea, toda la casta de sacerdotes se había tomado posesión del reino. Escuche bien, voy rápido. Yo no debería pararme aquí, pero me tengo que parar para que entienda. Estaban los herodianos. Los herodianos eran judíos que estaban con Herodes. Herodes ni siquiera era judío. Y ellos seguían con ellos porque de alguna manera creían en Herodes como rey y esperaban a un reino. Luego estaban los saduceos, los cuales venían de una casta de Asmonia, y ellos creían que no necesitaban un descendiente de David en Israel porque ellos eran reyes y no querían que nadie los sacara del reino. Y estaban los fariseos, los cuales esperaban el advenimiento del Mesías. En ese problema estaba metido el Señor, con gente que ni siquiera creía en la resurrección. Así que voy rápido. Ellos le preguntan al Señor, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Ya no deshiciste el mercado, ya volaste los bancos de ahí. Es más, delante de nosotros no permitiste que nadie caminara en medio de la explanada del templo. Viniste y sacaste las aves, botaste las mesas, hiciste todo lo que querías. Ayer te vimos y queremos preguntarte, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús les respondió. Si ustedes me responden la pregunta que yo les hago, les respondo lo que ustedes quieren. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Dice que los que lo querían matar dijeron, ya lo oyó toda la gente. Si decimos que era del cielo Juan, nos va a gritar porque no nos fuimos a arrepentir y meternos en el agua con él. Y si decimos que era de los hombres, todo este pueblo cree que Juan Bautista es verdadero profeta.
¿qué le contestamos? Se acercaron todos después de su sesión y le dijeron, mira, no sabemos. Oiga, voy rápido. Entonces el Señor les refiere una parábola de una higuera. Oiga, voy rápido. En capítulo 12, verso 1. Entonces Jesús comenzó a decirles una parábola. Un hombre plantó una viña, la cerró de vallado, cavó un lugar, edificó una torre, arrendó a los labradores y se fue lejos. Mire, lo que quiero decir es que Dios no hace las cosas a medias. No solo compra un terreno, le pone una valla, le pone una torre. ¿Pero por qué le pone una torre? Porque en las noches la gente, cuando es el tiempo de cosecha, se puede meter dentro de la tierra y robarse el producto de la cosecha. Hay para hacer guardia, hay una protección, un vallado, y mire, y cava un lagar para que ahí se prensen las uvas y salga el vino. Oiga, bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios hace las cosas, no las hace a medias. Y dice que entonces se fue aquel señor y lo arrendó a unos hombres. Aquellos hombres, cuando vinieron el tiempo de la cosecha, aquel rey mandó, aquel Señor mandó a pedir que le pagaran sobre las cosas de la cosecha. Y dice que viendo ellos, tomaron a los siervos, los golpearon, dice la Biblia. Algunos le abrieron con piedras la cabeza a otros hombres. Dice, no solo los volvieron con las manos vacías al dueño de la obra, sino que iban sangrando. Y dice que los avergonzaron, pues puede ser que le hayan cortado las barbas, los rasuraron, los dejaron calvos, y luego de eso rasgaron sus hermosas vestiduras, los patearon y los enviaron a su señor. Luego de esto, dice el Señor, hablándole en parábolas, dice que el padre vio, dijo, tengo un hijo, tal vez puedan temer acerca del hijo. Al hijo envió, y cuando él llegó a la viña, dice que dijeron, este es el heredero. Oiga, matémosle y quedémonos con la viña. Y entendiendo ellos, ardiendo, los ancianos, los fariseos, los saduceos, los escribas, que hablaba de ellos, aleluya, dice que estaban enfurecidos. Y él le dijo en el verso 10, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Y el Señor ha hecho esto. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice que querían matarlo, aprenderlo. Y dice que la gente se maravillaba de él. La principal piedra angular. Voy rápido. Por favor, ponga atención, no quiero robarle mucho tiempo ya. Según Salmos capítulo 18, verso 22, cuando habla de la piedra, que es Even en el hebreo, habla de una piedra para construir. También esa palabra Even significa honda. Escuche bien. Significa plomada, roca. Es honda, es una roca y es para cimentación. ¿Me escucha? Voy rápido. Cuando dice que desecharon, dice la palabra amás en el hebreo, que quiere decir aborrecer, menospreciar, tener en poco. Eso fue lo que estaba hablando Jesús, que hicieron ellos con él. Cuando habla edificadores, son albañiles, canteros para edificar.
albañiles canteros. Cuando dice que han desechado la roca y ella ha sido puesta como cabeza de ángulo, la Biblia nos habla de Rosh Pinah. Ahora, Pinah es ángulo y cabeza significa sacudir. Significa alto, cima, primero, principio, punta, razón, soberano. Cuando hablo de cabeza, eso está en Marcos 12, capítulo 12, verso 10. Ha venido a ser cabeza de ángulo, Rosh Pinah. Ahora, dice que los hombres le desecharon. Lo que dice es que Él es roca de fundamento. Oiga, voy rápido. Al hombre que oye mi palabra y la cree, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando habla de la parábola de la semilla, dice que como cayó dentro de rocas, su raíz no penetró, no llegó a lo profundo, por lo cual cuando salió el sol que beneficia a todas las plantas, se secó. Y cuando llegó al que oye, entiende y cree la palabra, Dios da fruto al 100%. Ahora, dice que es la piedra angular. Voy rápido, por favor, vamos al libro de los Hechos. Yo estoy cerca de terminar en esta hora. El libro de los Hechos, sea bendito su nombre. Oiga, voy rápido, capítulo 3, voy a relatar el capítulo 3 para entrar al capítulo 4 porque no me da tiempo. Dice que Pedro y Juan subieron al templo y cuando iba a encontrar un hombre paralítico, la Biblia dice que la gente se maravillaba porque este hombre tenía 40 años. Perdone, ¿qué va a maravillarlo usted que alguien tenga 40 años en esta habitación? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Era un paralítico que tenía ya 40 años de estar tirado pidiendo que lo ayudaran. Ahora, Pedro y Juan, le quiero decir en este momento, el Cordero ya fue sacrificado, ya resucitó y ascendió a la diestra. Cuando ellos vienen y encuentran a aquel paralítico, y le voy a decir algo, dice en la puerta de la Hermosa. Él no podía pasar de esa puerta, porque él, si era paralítico, era una persona con defecto, no podía entrar para adorar a Dios. Tenía 40 años de estar pidiendo entrar para adorar a Dios. Ahora voy rápido. Aquel hombre que tenía 40 años de estar paralítico, dice que cuando vio a Pedro y a Juan, se les quedó viendo y les dijo: denme una limosna, esperando algo de ellos. Dice que los miraba. Y Pedro y Juan habían entendido la palabra y podían dar fruto al 100%. Ellos se entendían. Mire, ya no estaba el Señor Jesús. Los sacerdotes y todos ellos lograron lo que querían, lo eliminaron. Ahora, para ellos paz con dulce paz, ya no había problema para el templo.
Y cuando venían los discípulos del Señor, los que vieron cómo la higuera se secó, los que vieron cuando Él les dijo hay un hombre con un cántaro, los que le dijo Él, vayan tras de Él, díganle que dónde está el lugar donde voy a posar. El que habló a la higuera, ellos los que lo vieron, subieron al templo. Y cuando aquel hombre les extendió la mano, Juan y Pedro dijeron, no tenemos ni oro ni plata, no hay denarios con nosotros, no hay cuadrantes entre nosotros, no hay dinarios, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre de Jesús, aleluya. Y cuando lo levantaron, la Biblia dice que cesaron 40 años de enfermedad. Y la Biblia dice que hubo un alboroto en el templo. Dice que aquel hombre cogió de los brazos a los dos y entró al templo dando saltos y brincos, diciendo, miren lo que ha sucedido. Los sacerdotes, los saduceos, los fariseos corrieron al templo, vieron la multitud de gente y había un hombre parado, un hombre pescador de no mucha letra, no era universitario, no era de la escuela, óigame, era un hombre de los de abajo y que hablaba con elocuencia diciendo, este hombre recibió un milagro, no porque nosotros tengamos algo, sino por aquel que desecharon la piedra angular que ha venido a ser cabeza de ángulo. Nosotros los humildes lo hemos visto, lo hemos tocado en su resurrección y este ha sido sano porque creyó en el dulce nombre de la roca de los siglos, la Rosh Pinah, Jesucristo. Jesús. Y vuelven los problemas a Jerusalén por unos discípulos que creyeron, se entregaron y obedecieron. Ellos dijeron, díganos, ¿con qué autoridad hacen esto? ¿Quién les dio autoridad para que en ese nombre se vuelva milagro sobre Israel? Y ellos dijeron, ustedes lo prendieron, lo mataron. Y quiero decir que ha venido a ser piedra de ángulo. Y ellos dijeron, les prohibimos, no más problemas en Israel, no vayan a hablar más en este nombre, ¿lo entienden? Y ellos dijeron, juzguen, somos gente de abajo, pero dígame, ¿a quién es menester que obedezcamos primero? ¿O al Señor o a los hombres? No callaremos, no nos avergonzaremos. Le hemos visto, hemos creído, somos testigos y somos beneficiarios de la obra redentora de Él en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Ellos entendieron. Dice que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Me escuchó? Y dice que muchos milagros eran obrados. Pero ¿y cómo? La Biblia nos dice en el libro de los Hechos que cuando lo capturaron, Pedro se levantó y lleno del Espíritu Santo. Ellos dijeron, ¿con qué autoridad?
Y ellos pudieron haberles dicho, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cómo será esto? Pues Él dijo que nos convenía que Él se fuera, porque si Él no se iba, de otra manera no viene el Espíritu Santo. Así que el que desató esta gloria y esta autoridad en nosotros es aquel mismo que vimos ser recibido en las nubes en lo alto. Llenos del poder. ¿Entendieron? No se vayan, no salgan, hasta que sean revestidos del poder. ¿Cuántos apóstoles, discípulos hay aquí? Acuérdense que para ser discípulo primero hay que caer del caballo. En hebreo se dice sus. Yo diría sus ambiciones, sus problemas, sus engaños de las riquezas. Bueno, hay muchos sus. Para que usted entienda quién es su Señor, se rinda y obedezca. Ahora, ¿quiénes son los herederos de toda esta herencia? ¿Quiénes son los herederos? ¿No son aquellos que entienden? Junto al camino y gritaba, Jesús, hijo de David. Cuando ores, tienes problema con alguien, perdona. Si no, tu oración es bloqueada. Bueno, nos ponemos de pies en esta hora.